Cuarto grado con los integrantes del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Ya llegó Yasmín Ugalde, a quien le mando un abrazo, como siempre que tenemos la oportunidad de vernos en estas noches sin censura. Mi querida Yasmín, te saludo con mucho gusto. Hola Vicente, el gusto es para mí estar aquí en tu espacio y con tu auditorio y aparte con muchísimo gusto por el tema que vamos a tocar el día de hoy. Y es que no es para menos, las elecciones en Brasil también nos dejan muchas lecciones para México y sabes, creo que lo vamos a platicar con nuestra invitada especial. También ya nos había adelantado Luis Ignacio Lula da Silva muchas de las lecciones que le habían dejado sus derrotas pasadas para poder regresar a este lugar en donde lo pone el pueblo, porque es con el voto popular que gana las elecciones el domingo, y un Jair Bolsonaro que en la ambigüedad se negaba a aceptar la derrota, un Jair Bolsonaro que parece que ha rectificado y que hoy le da un tanto de calma democrática a Brasil. Bueno, esa es mi opinión, pero ¿qué te parece si presentamos a nuestra invitada especial, mi querida Yasmín Ugalde? Cristina Cavalcante, educadora, investigadora, científica social, latinoamericanista, a quien saludo con mucho gusto, doctora en Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM México, maestra y licenciada en Ciencias Sociales de la UEL en Brasil y colaboradora del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Te saludo con mucho gusto, Cristina, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, Vicente. Buenas noches, Yasmín. Buenas noches a todas, a todos, a todas que nos escuchan. Pues muchas gracias por la invitación. Y pues sí, las cosas en Brasil siguen bastante movidas, ¿no? Ganamos, estamos ahí en clima de conmemoración por la victoria que tuvimos, aunque apretada, pero con mucha lucha y con mucho trabajo de la izquierda. Y ahora estamos viendo justamente ahí cómo se mueve la base social de Bolsonaro, que hasta el último momento que logré ahí acompañar las noticias en Brasil, seguían con bloqueos en las calles. Como tú comentabas, Vicente, sí, Bolsonaro hizo un último pronunciamiento con un tono diciendo que las manifestaciones son legítimas, son bienvenidas, sin embargo, no hay que cercenar el derecho de ir y venir de la gente. Y ayer, cuando hizo su primer pronunciamiento después de la derrota, su discurso fue un poco en la misma línea, ¿no? Lo que es un poco ambiguo. Y de hecho, por lo que he leído y acompañado de las noticias, de los análisis en Brasil, lo que se dice es que su equipo le orientó a hacer nuevamente un nuevo pronunciamiento hoy, porque el mensaje de ayer era: no vamos a utilizar los métodos de la izquierda, que es hacer bloqueos, cesear el derecho de ir y venir, pero sí entiendo que las manifestaciones ahí son por indignación, por un sentimiento de injusticia de cómo las elecciones, el proceso electoral fue llevado a cabo en Brasil. Y es bastante pues complicado entender el discurso de Jair Bolsonaro sin pensar que de una cierta forma sí sigue intentando mantener ahí su base social movilizada, porque al final, si hay algo de ilegal que ocurrió en el proceso electoral, en domingo fue justamente el cierre de carreteras para impedir electores de llegar a sus locales de votación, principalmente los estados donde Lula tenía una mayor base de apoyo, un mayor electorado, y estos cierres de carreteras salieron con orden desde el gobierno, ¿no? Entonces hubo ahí una utilización de la máquina estatal para poder intentar influir en los resultados de las elecciones. Pero felizmente no lograron y pues Lula va a ser nuestro presidente a partir del 1 de enero del próximo año. Hay victorias, déjenme plantearlo así, que no es que tengan sabor a derrota, pero sí son victorias demasiado apretadas que deben de llevarnos a una gran reflexión. Y creo que Alina Duarte, nuestra corresponsal, ha provocado este debate, esta reflexión en estos días en los que ha estado reportando desde Brasil, mi querida Yasmín. Y menciono a Alina porque también es colaboradora del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Habla de
este gran movimiento ultraconservador que mantiene altos números en Brasil. Y entre esos están los, con mucho respeto lo voy a decir, los que se hincan a rezar en pleno proceso electoral y los que hacen saludos nazis, los que están muy tirados a la derecha. Y eso no puede subestimarse, ni para Brasil, ni para Latinoamérica, mi querida Yasmín Ugalde. Justamente, Vicente, porque lo decías de inicio y creo que por ahí va la reflexión a la que nos lleva Lina, ¿no? Hay que vernos en ese espejo, ¿no? O sea, recordemos cómo fue que llega Brasil en este momento a estas elecciones tan cerradas, cómo es que viene un Lula que estuvo en prisión, cómo fue que terminó su gobierno y con altos índices de aceptación y a pesar de todo eso, ¿no? Con este viento en popa, pues, cómo es que hay un fuerte, aplican pues, ¿no? Esta ya estrategia de lawfare y que debemos de vernos ahí, ¿no? A mí me parece que es interesante porque justamente la ultraderecha ha ido ganando más allá de las narrativas en los medios de comunicación, sino realmente ha permeado en la ideología de muchas y muchos latinoamericanos y debemos de, sobre todo, digo, si bien porque somos hermanos, hermanas, pero también debemos de vernos ahí como mexicanos dentro de esta gran oleada progresista, ¿no? Así es, y creo que todas estas reflexiones se pueden entender en la complejidad de este viraje a la izquierda, pero también el dinosaurio que mueve la patita y que no se rinde, Cristina. Lo ha insistido, o en eso ha insistido mucho también Yasmín, el instituto y todos los que creo que están viendo hacia el futuro, no solamente una victoria en las urnas y ya. O ¿cómo lo entiendes tú, Cristina? Pues yo entiendo que es justamente tenemos que ser optimistas, tener mucha perspectiva en el futuro, pero un optimismo realista y entender que pues la ultraderecha en Brasil ancló raíces y que realmente hoy es una fuerza política consolidada. Uno de los ejemplos de esto es que pues Bolsonaro, su partido, que era un partido bastante pequeño con no mucha representatividad en el Congreso, logró ser la mayor bancada en la Cámara de Diputados y también tener mayoría en el Senado. Esto dice mucho porque la gente está votando, apoyando la ultraderecha, ¿no? Y creo que, pues, particularmente para entender un poco Brasil y por qué esto, porque esta división, hay que entender un poco de la historia de Brasil. Como muchos siempre, cuando sale como candidato para las elecciones de 2018 Bolsonaro, yo hablaba a varios compañeros latinoamericanos y decía, pues sí tiene potencial para ganar. Y la gente me miraba y decía, no, ¿cómo? ¿No? El Brasil de Lula nunca va a elegir a una figura como Bolsonaro. Y lo que yo decía es que el Brasil de Lula no es la representación completa de lo que es Brasil. Brasil es un país históricamente muy conservador, que tiene una parcela de la población muy racista, homofóbica. Estamos entre los índices más altos de crímenes por homofobia, por ejemplo, y históricamente con élites que realmente siempre se articularon en contra de cualquier beneficio para las clases trabajadoras, para los sectores más populares. Entonces creo que es un poco, estos números nos chocan mucho porque es esto, ¿no? Pensar que Lula salió con tanta aprobación, con 83% de aprobación después de 2 mandatos y ahora esta victoria apretada es entender también quién es esta base social de Bolsonaro, que es una parcela de la población que se ve realmente reflejada en su discurso, en lo que su discurso representa, que es un discurso que es en contra de las clases populares,
que es en contra lo que, pues, la igualdad de género, que es en contra la igualdad racial, que es en contra justamente un Estado que históricamente ha actuado exclusivamente a favor de los sectores más enriquecidos de la población, y desde la entrada del PT en el Poder Ejecutivo pasó justamente a incluir en el contrato social los sectores más empobrecidos. No es por nada que pues, Bolsonaro termina su mandato dejando 33 millones de personas sin tener lo que comer, que es el retroceso completo de lo que logró los gobiernos de Lula y Dilma con el Bolsa Familia. Entonces creo que es un poco por ahí. Además de esto, entender también, y creo que ahí es donde realmente México tiene que poner sus ojos y vernos como espejo, porque hubo toda una campaña de criminalización de la izquierda en Brasil, desde que asume el primer gobierno Lula, que fue combinando y construyendo justamente lo que es el antipetismo, que es poner al partido como el más corrupto de la historia del país, y que hace que con los mismos sectores que no son realmente fanáticos por Bolsonaro o no lo tienen ahí, como no lo defienden de todo, pero aún creen que el PT no puede regresar porque fue el partido que más robo de recursos públicos ha hecho, lo que nunca se confirmó porque justamente el impeachment, golpe contra Dilma, pues al final nunca lograron confirmar las acusaciones de corrupción y tampoco se confirmaron las acusaciones contra Lula, ¿no? Hay toda una campaña de noticias falsas, de fake news, que no vienen solo desde el golpe de Dilma, sino desde que asume el PT en 2003. Y también un sector evangélico que creo que es importante considerar para entender lo que es el bolsonarismo y ese ascenso de la ultraderecha en Brasil, que es un sector que, pues claro, los evangélicos se dividen entre un sector progresista y un sector ultraconservador, pero que viene creciendo también en la política brasileña y que ha manipulado muchísimo el imaginario social de la gente, con noticias como ahora para la segunda vuelta decían que Lula iba a cerrar iglesias, que Lula tenía pacto con el diablo, cosas así, pero que realmente coacciona a la gente a ir a votar por otro lado. Y también habría que decir en ese proceso de coacción varios patrones también, el sector empresariado que sigue siendo base de apoyo de Bolsonaro, que presionó ahí sus empleados a votar a Bolsonaro, pastores de iglesias pentecostales que presionaron evangélicos a ir a votar a Bolsonaro. O sea, hay una serie de elementos que hay que entender, pero que al final yo creo que sí nos duele un tantito ver que el Brasil que apoya a Bolsonaro es casi 50% de la población votante, pero aún sí es una gran victoria, justamente porque fueron muchos años construyendo una narrativa falsa. Y que tampoco hay que decirlo, el papel, ¿cuántas veces hemos hablado aquí del papel de los medios de comunicación, Yasmín? Porque incluso en México veía reportes de que los seguidores de Bolsonaro piden a los militares un golpe. Pues creo que no necesariamente había esa solicitud, ni siquiera de los seguidores de Bolsonaro. Creo que este ruido que muchas veces se mueve, creo yo, con toda la intención por los intereses que en muchas ocasiones ni conocemos, debe de seguir siendo analizado para Brasil y para el mundo. Recuerdo, por ejemplo, al expresidente de Ecuador que ha hablado del papel de los medios de comunicación. El propio Lula, en su última visita a México, hacía reflexiones en ese sentido, Yasmín. Claro, o sea, es decir, lo que aquí vivimos en México al respecto de esta gran batalla que se vive en las narrativas con los medios de comunicación y los grandes intereses económicos que atraviesan entre ellos a estos medios, lo viven también, ¿no? Ha funcionado muy bien, pero justamente por eso me quedo con esto último que dice Cristina, ¿no? O sea, es decir, aunque vemos esta tan reñida segunda vuelta, ¿no? Tan justa, pues, ¿no? Es un triunfo justo.
precisamente eso nos da mucha alegría porque sabemos que la batalla ha sido no solamente pues con el candidato opositor, sino con todos estos intereses económicos, religiosos, por supuesto, y de los medios de comunicación ahí delante. Justamente hasta acá escuchábamos, ¿no? Hasta acá había toda una guerra sucia, por supuesto, en contra de estos personajes, ¿no? Digo, Lula es uno, pero también estos otros que tú has mencionado, de esta oleada progresista, ¿no? O sea, es decir, justamente por eso la batalla, pues sabe también bien, ¿no? O sea, es decir, fue una gran batalla, se libra porque se jugó contra estos grandes intereses y pues con los medios de comunicación, una vez más, de aquel lado, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué me dices, Cristina? ¿Qué análisis se puede hacer de la autoridad electoral? Porque el presidente Andrés Manuel López Obrador incluso reconocía la capacidad que se demostró en Brasil para poder aspirar a tener algo así en México, la autoridad electoral a la altura de las circunstancias. Pues felizmente podemos decir que en Brasil el Tribunal Superior Electoral tiene realmente autonomía y ahí pesa el hecho de que las personas que ahí trabajan son personas técnicas, con perfil técnico, son concursadas y realmente hubo toda una campaña por parte del Tribunal Superior Electoral para incentivar a la gente a salir a votar porque pues el número de abstención históricamente, si comparado a otros años, no cambió tanto, es más o menos un 20% de la población, pero ahí yo he leído análisis que decían que la gente pues no salía a votar, estaba o por una posición ideológica de decir pues no estoy ni uno ni otro, o sectores más empobrecidos por la dificultad económica de llegar hacia su lugar de votación. Algunos estados, por ejemplo, impulsado por liderazgos y parlamentarios de izquierda, pudieron ahí implementar el pase libre para la gente ir a votar. Otra cosa importante por parte del Tribunal Superior Electoral es que cuando empezaron los bloqueos de carreteras en domingo, pues salió ahí la orden expresa, ¿no? De que no se podría mantener. Entonces, sí, es un organismo autónomo y pues por ese lado también podemos decir que Brasil no tiene un histórico de fraudes electorales y que pues se intentó del otro lado de una cierta forma intervenir en los resultados, pero esta intervención no fue lo suficiente. En términos de abstención, como dije, los números el porcentaje fue poquito menor que en la primera vuelta, pero se quedaron ahí los 20%, pero sí he visto algunos análisis que dicen que la abstención en los estados donde Lula tenía mayoría de intenciones de votos fue mayor y en el caso de los estados donde Bolsonaro tenía como un mayor número de votos, la abstención fue menor. Entonces, algún impacto creo que sí hubo con relación a esos bloqueos, pero el papel del Tribunal Superior Electoral yo diría que fue dentro de la cancha democrática y pues felizmente hizo lo que tenía que hacer. Yasmín, una evaluación, un análisis, un comentario final para ir cerrando esta mesa, al menos en esta ocasión, mi querida Yasmín Ugalde. No me puedo ir, Vicente, es que tocaste el dedo en la llaga ahorita que hablaste del tema electoral. ¿Cómo nos podríamos ir sin hacer mención, por supuesto, de que qué más quisiéramos que pudiéramos tener esa realidad en este país, ¿no? Con las recientes noticias de que el Instituto Nacional Electoral de nuestro país, pues sigue ocultando algunas verdades que muchos ya sabíamos, y es que la ciudadanía clama por una reforma electoral, ¿no? Donde coloque
a cada quien en su lugar, y esto significa que la ciudadanía sea mucho más participativa y tomada en cuenta, ¿no? No me podía ir sin decirlo, evidentemente, dado la coyuntura que está viviendo nuestro país y, por supuesto, pues estar más allá de un análisis, pues realmente estamos de fiesta también en México por este gran triunfo de Lula, y pues muy contentos y contentas de que que hermanamos pues en este sentido político, ¿no? Y de visión progresista. Claro que sí. Y Cristina, para cerrar, una evaluación, un análisis, un comentario en esta oportunidad. Y quiero agradecerte por acompañarnos. Creo que es un tema relevante, actual y muy importante para digerirlo, no solamente para Brasil, para tu país, sino para toda Latinoamérica. Vicente, soy yo que agradezco la oportunidad y el espacio. Pues para cerrar, decir que vamos a necesitar de muchísima solidaridad internacional en los próximos años para mantener la gobernabilidad de Lula, porque la oposición es fuerte y creo que la gran novedad histórica que tendremos para los próximos 4 años es que tendremos una derecha ideológicamente articulada, porque ya cambió bastante el perfil de la derecha en Brasil. Y esa es una derecha con tintes fascistas, realmente, que tiene una base social que no es pequeña, pues ahí podríamos decir que el Bolsonaro tiene un núcleo duro de unos 30%, no son los 58 millones de votos que recibió, claro que son ahí como la base del núcleo duro, pero pues sí, es una parcela que hace bastante ruido y podemos estar identificando eso con esos bloqueos que están ocurriendo ahora y están afectando ya a base de alimentos, de medicinas al país. Y es una base fascista. Es una base fascista, ¿no? Es gente que realmente no acepta el juego democrático, que está en las calles exigiendo intervención militar por no aceptar resultados de las elecciones. Y yo creo que no tienen fuerza política para efectivar un golpe, pero hay que ir acompañando justamente cómo van a hacer en los próximos meses, en los próximos años, porque en el caso del golpe contra Dilma también nadie esperaba que habría tanta gente en las calles exigiendo el impeachment, aún sin comprobación, que al final se volvió en la base social, parte de estos en la base social de Bolsonaro. Entonces necesitaremos de mucha solidaridad internacional. Destacar también un punto que cuando hablé del Tribunal Superior Electoral acabé olvidándome, que fue importante también una articulación que ocurrió previamente con los presidentes de varios países para que pudieran reconocer los resultados a partir del momento que salieron los resultados oficiales, reconocer la victoria de Lula, que ayudó mucho para que un episodio como el Capitolio de Trump no se repitiera en Brasil. Entonces ahí estar mirando hacia Brasil y para que no podamos no perderle esta oportunidad histórica de tener dos grandes potencias económicas latinoamericanas alineadas con el mismo proyecto político que es México y Brasil. Y bueno, agradecer el espacio y pues siempre esta solidaridad que el México siempre tiene con Brasil también. Algo, y perdona, sí, un para cerrar nada más. ¿Qué ven? Y perdón que ya había dado el camino al cierre, pero ¿qué ven ahora con un Lula tan cercano a Andrés Manuel López Obrador, con un Andrés Manuel López Obrador que se dice hermano de Lula y una Latinoamérica casi a la izquierda en su totalidad? ¿Qué ves? Así nada más para dejar, digo yo, la víbora chillando, para dejar ese gusanito ahí, mi querida Yasmín, y continuar con el tema en otra oportunidad. Pues, ¿qué veo? Pues justamente eso, hermandad, ¿no? Ya se había dicho con anterioridad, pero justamente yo creo que viene a darle mucha fortaleza a Latinoamérica este triunfo. Digo, no es menor,
Brasil tiene un significado importante y justamente el hecho de que así se nombren, pues, ¿no? Que salga tanto Andrés Manuel como el propio Lula a nombrarse de esta manera, me parece que es singular. A mí me parece que justamente para rematar, esta mirada, ¿no? Donde nos podemos reconocer en Brasil, ¿no? También nos demanda un poco el pensar, leí entre los comentarios, ¿no? Donde siempre se hace alusión a esta frase de que y la lucha continúa, ¿no? Es una vez que gana Lula y la lucha continúa, y más bien habría que replantearse esto en términos de lucha democrática. La lucha es continua y esto nos demanda algo bien interesante que tiene que ver con justamente lo que obedece al Instituto de Formación Política, que es la formación política, ¿no? O sea, es decir, la lucha continua demanda formación política y pues hay que darle por ahí. Qué gusto me da ver ahí atrás, entre tus fotografías, a Flores Magón, mi querida Yasmín. No podía dejar pasar esa oportunidad de decírtelo y obviamente no dejemos pasar la oportunidad de invitar a la gente a las trincheras del instituto. Así es, pues ya saben, en las distintas redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, así, Instituto Nacional de Formación Política, también invitarles a que visiten esta otra plataforma, Morenflix, igual que la otra, pero en Chairo, con contenido mucho más serio, profundo, que nos permitirá ir comprendiendo las distintas coyunturas. Muchísimas gracias, Vicente. Y a ti Claro también, que sí. Cristina. Y Cristina, me imagino que tiempos mejores están por venir con esa hermandad de Lula y AMLO. Para cerrar esa reflexión, Cristina, por favor. Pues yo estoy segura que tiempos mejores están por venir, Vicente. Creo que es el momento histórico justamente para fortalecer la soberanía de la región, para pensar en un mercado común, para hacer frente a intentos neofascistas. Entonces yo creo que pues tendremos muchísimos motivos para festejar de aquí para frente. Le agradezco a la doctora en Ciencias Sociales y Humanidades por la UAM México, maestra y licenciada en Ciencias Sociales de la UEL en Brasil, colaboradora del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, investigadora de temas como el Estado, el desarrollismo, el neodesarrollismo y el progresismo en América Latina, historia política y económica de Brasil, y quien en 2021 defendió la tesis doctoral intitulada Desarrollismo, Neodesarrollismo y Progresismo en Brasil, un análisis histórico estructural de los pactos político-económicos. Cristina Cavalcante, muchas gracias por ser la invitada especial de este cuarto grado en este miércoles por la noche. Un abrazo, Cristina, un abrazo, Yasmín, nos vemos muy pronto. Descansen. Y bueno, pues con esto también vamos a cerrar esta edición de Sin Censura Nocturno, pidiéndole que mañana desde muy temprano sintonice, se conecte con Toño a las 6:30 de la mañana, porque aquí llega desde temprano con don David para presentarle las noticias del momento y el previo de la mañanera. Nosotros esperamos que esta garganta irritada, que esta nariz congestionada nos permita trabajar mañana. Hace frío en donde andamos, hoy volvió a llover, pero bueno, arrieros somos y en el camino andamos. Por lo pronto, que Dios nos bendiga a todos, que descansen. Muy buenas noches. Hasta aquí las noticias con Vicente Serrano. Usted tiene una cita con nosotros en el próximo programa. Hasta la próxima. Cuarto grado con los integrantes del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Ya llegó Yasmín Ugalde, a quien le mando un abrazo, como siempre que tenemos la oportunidad de vernos en estas noches sin censura. Mi querida Yasmín, te saludo con mucho gusto.
Hola Vicente, el gusto es para mí estar aquí en tu espacio y con tu auditorio y aparte con muchísimo gusto por el tema que vamos a tocar el día de hoy. Y es que no es para menos, las elecciones en Brasil también nos dejan muchas lecciones para México y, sabes, creo que lo vamos a platicar con nuestra invitada especial. También ya nos había adelantado Luis Ignacio Lula da Silva muchas de las lecciones que le habían dejado sus derrotas pasadas para poder regresar a este lugar en donde lo pone el pueblo, porque es con el voto popular que gana las elecciones el domingo y un Jair Bolsonaro que en la ambigüedad se negaba a aceptar la derrota, un Jair Bolsonaro que parece que ha rectificado y que hoy le da un tanto de calma democrática a Brasil. Bueno, esa es mi opinión, pero ¿qué te parece si presentamos a nuestra invitada especial, mi querida Yasmín Ugalde, Cristina Cavalcante, educadora, investigadora, científica social, latinoamericanista, a quien saludo con mucho gusto, doctora en Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM México, maestra y licenciada en Ciencias Sociales de la UEL en Brasil y colaboradora del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Te saludo con mucho gusto, Cristina, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches, Vicente. Buenas noches, Yasmín. Buenas noches a todas, a todos, a todas que nos escuchan. Pues muchas gracias por la invitación. Y pues sí, las cosas en Brasil siguen bastante movidas, ¿no? Ganamos, estamos ahí en clima de conmemoración por la victoria que tuvimos, aunque apretada, pero con mucha lucha y con mucho trabajo de la izquierda. Y ahora estamos viendo justamente ahí cómo se mueve la base social de Bolsonaro, que hasta el último momento que logré ahí acompañar las noticias en Brasil, seguían con bloqueos en las calles. Como tú comentabas, Vicente, sí, Bolsonaro hizo un último pronunciamiento con un tono diciendo que las manifestaciones son legítimas, son bienvenidas, sin embargo, no hay que cercear el derecho de ir y venir de la gente. Y ayer, cuando hizo su primer pronunciamiento después de la derrota, su discurso fue un poco en la misma línea, ¿no? Lo que es un poco ambiguo. Y de hecho, por lo que he leído y acompañado de las noticias, de los análisis en Brasil, lo que se dice es que su equipo le orientó a hacer nuevamente un nuevo pronunciamiento hoy, porque el mensaje de ayer era, no vamos a utilizar los métodos de la izquierda, que es hacer bloqueos, cesear el derecho de ir y venir, pero sí entiendo que las manifestaciones ahí son por indignación, por un sentimiento de injusticia de cómo las elecciones, el proceso electoral fue llevado a cabo en Brasil. Y es bastante pues complicado entender el discurso de Jair Bolsonaro sin pensar que de una cierta forma sí sigue intentando mantener ahí su base social movilizada, porque al final, si hay algo de ilegal que ocurrió en el proceso electoral, en domingo fue justamente el cierre de carreteras para impedir electores de llegar a sus locales de votación, principalmente los estados donde Lula tenía una mayor base de apoyo, un mayor electorado, y estos cierres de carreteras salieron con orden desde el gobierno, ¿no? Entonces hubo ahí una utilización de la máquina estatal para poder intentar influir en los resultados de las elecciones. Pero felizmente no lograron y pues Lula va a ser nuestro presidente a partir del 1 de enero del próximo año. Hay victorias, déjenme plantearlo así, que no es que tengan sabor a derrota, pero sí son victorias demasiado apretadas que deben de llevarnos a una gran reflexión. Y creo que Alina Duarte, nuestra corresponsal, ha provocado este debate, esta reflexión en estos días en los que ha estado reportando desde Brasil, mi querida Yasmín. Y menciono a Alina porque también es colaboradora del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Habla de este gran movimiento ultraconservador que mantiene altos números en Brasil. Y entre esos están los, con mucho respeto lo voy a decir, los que se hincan a rezar
en pleno proceso electoral y los que hacen saludos nazis, los que están muy tirados a la derecha. Y eso no puede subestimarse, ni para Brasil, ni para Latinoamérica, mi querida Yasmín Ugalde. Justamente, Vicente, porque lo decías de inicio y creo que por ahí va la reflexión a la que nos lleva Lina, ¿no? Hay que vernos en ese espejo, ¿no? O sea, recordemos cómo fue que llega Brasil en este momento a estas elecciones tan cerradas, cómo es que viene un Lula que estuvo en prisión, cómo fue que terminó su gobierno y con altos índices de aceptación y a pesar de todo eso, ¿no? Con este viento en popa, pues, cómo es que hay un fuerte, aplican pues, ¿no? Esta ya estrategia de lawfare y que debemos de vernos ahí, ¿no? A mí me parece que es interesante porque justamente la ultraderecha ha ido ganando más allá de las narrativas en los medios de comunicación, sino realmente ha permeado en la ideología de muchas y muchos latinoamericanos y debemos de, sobre todo, digo, si bien porque somos hermanos, hermanas, pero también debemos de vernos ahí como mexicanos dentro de esta gran oleada progresista, ¿no? Así es, y creo que todas estas reflexiones se pueden entender en la complejidad de este viraje a la izquierda, pero también el dinosaurio que mueve la patita y que no se rinde, Cristina. Lo ha insistido, o en eso ha insistido mucho también Yasmín, el instituto y todos los que creo que están viendo hacia el futuro, no solamente una victoria en las urnas y ya. O ¿cómo lo entiendes tú, Cristina? Pues yo entiendo que es justamente tenemos que ser optimistas, tener mucha perspectiva en el futuro, pero un optimismo realista y entender que pues la ultraderecha en Brasil ancló raíces y que realmente hoy es una fuerza política consolidada. Uno de los ejemplos de esto es que pues Bolsonaro, su partido, que era un partido bastante pequeño con no mucha representatividad en el Congreso, logró ser la mayor bancada en la Cámara de Diputados y también tener mayoría en el Senado. Esto dice mucho porque la gente está votando, apoyando la ultraderecha, ¿no? Y creo que, pues, particularmente para entender un poco Brasil y por qué esto, porque esta división, hay que entender un poco de la historia de Brasil. Como muchos siempre, cuando sale como candidato para las elecciones de 2018 Bolsonaro, yo hablaba a varios compañeros latinoamericanos y decía, pues sí tiene potencial para ganar. Y la gente me miraba y decía, no, ¿cómo? ¿No? El Brasil de Lula nunca va a elegir a una figura como Bolsonaro. Y lo que yo decía es que el Brasil de Lula no es la representación completa de lo que es Brasil. Brasil es un país históricamente muy conservador, que tiene una parcela de la población muy racista, homofóbica. Estamos entre los índices más altos de crímenes por homofobia, por ejemplo, y históricamente con élites que realmente siempre se articularon en contra de cualquier beneficio para las clases trabajadoras, para los sectores más populares. Entonces creo que es un poco, estos números nos chocan mucho porque es esto, ¿no? Pensar que Lula salió con tanta aprobación, con 83% de aprobación después de 2 mandatos y ahora esta victoria apretada es entender también quién es esta base social de Bolsonaro, que es una parcela de la población que se ve realmente reflejada en su discurso, en lo que su discurso representa, que es un discurso que es en contra de las clases populares, que es en contra lo que, pues, la igualdad de género, que es en contra la igualdad racial, que es en contra justamente un Estado que históricamente ha actuado exclusivamente a favor de los sectores más enriquecidos de la población y desde la entrada del PT
en el Poder Ejecutivo pasó justamente a incluir en el contrato social los sectores más empobrecidos. No es por nada que pues, Bolsonaro termina su mandato dejando 33 millones de personas sin tener lo que comer, que es el retroceso completo de lo que logró los gobiernos de Lula y Dilma con el Bolsa Familia. Entonces creo que es un poco por ahí. Además de esto, entender también, y creo que ahí es donde realmente México tiene que poner sus ojos y vernos como espejo, porque hubo toda una campaña de criminalización de la izquierda en Brasil, desde que asume el primer gobierno Lula, que fue combinando y construyendo justamente lo que es el antipetismo, que es poner al partido como el más corrupto de la historia del país, y que hace que con los mismos sectores que no son realmente fanáticos por Bolsonaro o no lo tienen ahí, como no lo defienden de todo, pero aún creen que el PT no puede regresar porque fue el partido que más robo de recursos públicos ha hecho, lo que nunca se confirmó porque justamente el impeachment, golpe contra Dilma, pues al final nunca lograron confirmar las acusaciones de corrupción y tampoco se confirmaron las acusaciones contra Lula, ¿no? Hay toda una campaña de noticias falsas, de fake news, que no vienen solo desde el golpe de Dilma, sino desde que asume el PT en 2003. Y también un sector evangélico que creo que es importante considerar para entender lo que es el bolsonarismo y ese ascenso de la ultraderecha en Brasil, que es un sector que, pues claro, los evangélicos se dividen entre un sector progresista y un sector ultraconservador, pero que viene creciendo también en la política brasileña y que ha manipulado muchísimo el imaginario social de la gente, con noticias como ahora para la segunda vuelta decían que Lula iba a cerrar iglesias, que Lula tenía pacto con el diablo, cosas así, pero que realmente coacciona a la gente a ir a votar por otro lado. Y también habría que decir en ese proceso de coacción varios patrones también, el sector empresariado que sigue siendo base de apoyo de Bolsonaro, que presionó ahí sus empleados a votar a Bolsonaro, pastores de iglesias pentecostales que presionaron evangélicos a ir a votar a Bolsonaro. O sea, hay una serie de elementos que hay que entender, pero que al final yo creo que sí nos duele un tantito ver que el Brasil que apoya a Bolsonaro es casi 50% de la población votante, pero aún sí es una gran victoria, justamente porque fueron muchos años construyendo una narrativa falsa. Y que tampoco hay que decirlo, el papel. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí del papel de los medios de comunicación, Yasmín? Porque incluso en México veía reportes de que los seguidores de Bolsonaro piden a los militares un golpe. Pues creo que no necesariamente había esa solicitud, ni siquiera de los seguidores de Bolsonaro. Creo que este ruido que muchas veces se mueve, creo yo, con toda la intención por los intereses que en muchas ocasiones ni conocemos, debe de seguir siendo analizado para Brasil y para el mundo. Recuerdo, por ejemplo, al expresidente de Ecuador que ha hablado del papel de los medios de comunicación. El propio Lula, en su última visita a México, hacía reflexiones en ese sentido, Yasmín. Claro, o sea, es decir, lo que aquí vivimos en México al respecto de esta gran batalla que se vive en las narrativas con los medios de comunicación y los grandes intereses económicos que atraviesan entre ellos a estos medios, lo viven también, ¿no? Ha funcionado muy bien. Pero justamente por eso me quedo con esto último que dice Cristina, ¿no? O sea, es decir, aunque vemos esta tan reñida segunda vuelta, ¿no? Tan justa, pues, ¿no? Es un triunfo justo.
precisamente eso nos da mucha alegría porque sabemos que la batalla ha sido no solamente pues con el candidato opositor, sino con todos estos intereses económicos, religiosos, por supuesto, y de los medios de comunicación ahí delante. Justamente hasta acá escuchábamos, ¿no? Hasta acá había toda una guerra sucia, por supuesto, en contra de estos personajes, ¿no? Digo, Lula es uno, pero también estos otros que tú has mencionado, de esta oleada progresista, ¿no? O sea, es decir, justamente por eso la batalla, pues sabe también bien, ¿no? O sea, es decir, fue una gran batalla, se libra porque se jugó contra estos grandes intereses y pues con los medios de comunicación, una vez más, de aquel lado, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué me dices, Cristina? ¿Qué análisis se puede hacer de la autoridad electoral? Porque el presidente Andrés Manuel López Obrador incluso reconocía la capacidad que se demostró en Brasil para poder aspirar a tener algo así en México, la autoridad electoral a la altura de las circunstancias. Pues felizmente podemos decir que en Brasil el Tribunal Superior Electoral tiene realmente autonomía y ahí pesa el hecho de que las personas que ahí trabajan son personas técnicas, con perfil técnico, son concursadas y realmente hubo toda una campaña por parte del Tribunal Superior Electoral para incentivar a la gente a salir a votar porque pues el número de abstención históricamente, si comparado a otros años, no cambió tanto, es más o menos un 20% de la población, pero ahí yo he leído análisis que decían que la gente pues no salía a votar, estaba o por una posición ideológica de decir pues no estoy ni uno ni otro, o sectores más empobrecidos por la dificultad económica de llegar hacia su lugar de votación. Algunos estados, por ejemplo, impulsado por liderazgos y parlamentarios de izquierda, pudieron ahí implementar el pase libre para la gente ir a votar. Otra cosa importante por parte del Tribunal Superior Electoral es que cuando empezaron los bloqueos de carreteras en domingo, pues salió ahí la orden expresa, ¿no? De que no se podría mantener. Entonces, sí, es un organismo autónomo y pues por ese lado también podemos decir que Brasil no tiene un histórico de fraudes electorales y que pues se intentó del otro lado de una cierta forma intervenir en los resultados, pero esta intervención no fue lo suficiente. En términos de abstención, como dije, los números el porcentaje fue poquito menor que en la primera vuelta, pero se quedaron ahí los 20%, pero sí he visto algunos análisis que dicen que la abstención en los estados donde Lula tenía mayoría de intenciones de votos fue mayor y en el caso de los estados donde Bolsonaro tenía como un mayor número de votos, la abstención fue menor. Entonces, algún impacto creo que sí hubo con relación a esos bloqueos, pero el papel del Tribunal Superior Electoral yo diría que fue dentro de la cancha democrática y pues felizmente hizo lo que tenía que hacer. Yasmín, una evaluación, un análisis, un comentario final para ir cerrando esta mesa, al menos en esta ocasión, mi querida Yasmín Ugalde. No me puedo ir, Vicente, es que tocaste el dedo en la llaga ahorita que hablaste del tema electoral. ¿Cómo nos podríamos ir sin hacer mención, por supuesto, de que qué más quisiéramos que pudiéramos tener esa realidad en este país, ¿no? Con las recientes noticias de que el Instituto Nacional Electoral de nuestro país, pues sigue ocultando algunas verdades que muchos ya sabíamos, y es que la ciudadanía clama por una reforma electoral, ¿no? Donde coloque a cada quien en su lugar y esto significa que la ciudadanía sea mucho más participativa y tomada en cuenta, ¿no? No me podía ir sin decirlo, evidentemente, dado la coyuntura que está viviendo nuestro país y por supuesto, pues estar más allá de un análisis,
pues realmente estamos de fiesta también en México por este gran triunfo de Lula y pues muy contentos y contentas de que que hermanamos pues en este sentido político, ¿no? Y de visión progresista. Claro que sí. Y Cristina, para cerrar, una evaluación, un análisis, un comentario en esta oportunidad. Y quiero agradecerte por acompañarnos. Creo que es un tema relevante, actual y muy importante para digerirlo, no solamente para Brasil, para tu país, sino para toda Latinoamérica. Vicente, soy yo que agradezco la oportunidad y el espacio. Pues para cerrar, decir que vamos a necesitar de muchísima solidaridad internacional en los próximos años para mantener la gobernabilidad de Lula, porque la oposición es fuerte y creo que la gran novedad histórica que tendremos para los próximos 4 años es que tendremos una derecha ideológicamente articulada, porque ya cambió bastante el perfil de la derecha en Brasil. Y esa es una derecha con tintes fascistas, realmente, que tiene una base social que no es pequeña, pues ahí podríamos decir que el Bolsonaro tiene un núcleo duro de unos 30%, no son los 58 millones de votos que recibió, claro que son ahí como la base del núcleo duro, pero pues sí, es una parcela que hace bastante ruido y podemos estar identificando eso con esos bloqueos que están ocurriendo ahora y están afectando ya a base de alimentos, de medicinas al país. Y es una base fascista. Es una base fascista, ¿no? Es gente que realmente no acepta el juego democrático, que está en las calles exigiendo intervención militar por no aceptar resultados de las elecciones. Y yo creo que no tienen fuerza política para efectivar un golpe, pero hay que ir acompañando justamente cómo van a hacer en los próximos meses, en los próximos años, porque en el caso del golpe contra Dilma también nadie esperaba que habría tanta gente en las calles exigiendo el impeachment, aún sin comprobación, que al final se volvió en la base social, parte de estos en la base social de Bolsonaro. Entonces necesitaremos de mucha solidaridad internacional. Destacar también un punto que cuando hablé del Tribunal Superior Electoral acabé olvidándome, que fue importante también una articulación que ocurrió previamente con los presidentes de varios países para que pudieran reconocer los resultados a partir del momento que salieron los resultados oficiales, reconocer la victoria de Lula, que ayudó mucho para que un episodio como el Capitolio de Trump no se repitiera en Brasil. Entonces ahí estar mirando hacia Brasil y para que no podamos no perder esta oportunidad histórica de tener dos grandes potencias económicas latinoamericanas alineadas con el mismo proyecto político que es México y Brasil. Y bueno, agradecer el espacio y pues siempre esta solidaridad que el México siempre tiene con Brasil también. Algo, y perdona, sí, un para cerrar nada más. ¿Qué ven? Y perdón que ya había dado el camino al cierre, pero ¿qué ven ahora con un Lula tan cercano a Andrés Manuel López Obrador, con un Andrés Manuel López Obrador que se dice hermano de Lula y una Latinoamérica casi a la izquierda en su totalidad? ¿Qué ves? Así nada más para dejar, digo yo, la víbora chillando, para dejar ese gusanito ahí, mi querida Yasmín, y continuar con el tema en otra oportunidad. Pues, ¿qué veo? Pues justamente eso, hermandad, ¿no? Ya se había dicho con anterioridad, pero justamente yo creo que viene a darle mucha fortaleza a Latinoamérica este triunfo. Digo, no es menor. Brasil tiene un significado importante y justamente el hecho de que así se nombren, pues, ¿no? Que salga tanto Andrés Manuel como el propio Lula a nombrarse de esta manera, me parece que es singular. A mí me parece que justamente para rematar, esta mirada, ¿no? Donde nos podemos reconocer en Brasil, ¿no? También nos demanda un poco el pensar
leí entre los comentarios, ¿no? Donde siempre se hace alusión a esta frase de que y la lucha continúa, ¿no? Es una vez que gana Lula y la lucha continúa, y más bien habría que replantearse esto en términos de lucha democrática. La lucha es continua, y esto nos demanda algo bien interesante que tiene que ver con justamente lo que obedece al Instituto de Formación Política, que es la formación política, ¿no? O sea, es decir, la lucha continua demanda formación política, y pues hay que darle por ahí. Qué gusto me da ver ahí atrás, entre tus fotografías, a Flores Magón, mi querida Yasmín. No podía dejar pasar esa oportunidad de decírtelo, y obviamente no dejemos pasar la oportunidad de invitar a la gente a las trincheras del instituto. Así es, pues ya saben, en las distintas redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, así, Instituto Nacional de Formación Política. También invitarles a que visiten esta otra plataforma, Morenflix, igual que la otra, pero en Chairo, con contenido mucho más serio, profundo, que nos permitirá ir comprendiendo las distintas coyunturas. Muchísimas gracias, Vicente. Y a ti Claro también, que Cristina. sí. Y Cristina, me imagino que tiempos mejores están por venir con esa hermandad de Lula y AMLO. Para cerrar esa reflexión, Cristina, por favor. Pues yo estoy segura que tiempos mejores están por venir, Vicente. Creo que es el momento histórico justamente para fortalecer la soberanía de la región, para pensar en un mercado común, para hacer frente a intentos neofascistas. Entonces yo creo que pues tendremos muchísimos motivos para festejar de aquí para frente. Le agradezco a la doctora en Ciencias Sociales y Humanidades por la UAM México, maestra y licenciada en Ciencias Sociales de la UEL en Brasil, colaboradora del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, investigadora de temas como el Estado, el desarrollismo, el neodesarrollismo y el progresismo en América Latina, historia política y económica de Brasil, y quien en 2021 defendió la tesis doctoral intitulada Desarrollismo, Neodesarrollismo y Progresismo en Brasil, un análisis histórico estructural de los pactos político-económicos. Cristina Cavalcante, muchas gracias por ser la invitada especial de este Cuarto Grado en este miércoles por la noche. Un abrazo, Cristina, un abrazo, Yasmín, nos vemos muy pronto. Descansen. Y bueno, pues con esto también vamos a cerrar esta edición de Sin Censura Nocturno, pidiéndole que mañana desde muy temprano sintonice, se conecte con Toño a las 6:30 de la mañana, porque aquí llega desde temprano con don David para presentarle las noticias del momento y el previo de la mañanera. Nosotros esperamos que esta garganta irritada, que esta nariz congestionada nos permita trabajar mañana. Hace frío en donde andamos, hoy volvió a llover, pero bueno, arrieros somos y en el camino andamos. Por lo pronto, que Dios nos bendiga a todos, que descansen. Muy buenas noches. Hasta aquí las noticias con Vicente Serrano. Usted tiene una cita con nosotros en el próximo programa. Hasta la próxima.